io. Ok. Buonasera a tutti. Lascio subito la parola a Cruz González per la presentazione della nostra ospite stasera, che parlerà di religione in ambito iberico in Spagna. Quindi la ringraziamo ancora per essere venuta, per aver accettato di tenere questa conferenza e siamo molto lieti di ascoltarla. Prego, Cruz. Buonasera a tutti, grazie Simona. Para mí es un placer presentar a la colega Carmen Rueda Galán, profesora en la Universidad de Jaén y miembro del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica, que es, sin lugar a dudas, un centro pionero en el estudio de la cultura material ibera y con una larguísima y consolidada trayectoria desde hace ya muchos años. La profesora Carmen Rueda es, en mi opinión y sin discusión, una de las mejores investigadoras españolas sobre las manifestaciones religiosas de las sociedades iberas. Eh, Pienso que sobre todo sus análisis sobre los esbotos, el mundo proceloso de los esbotos ibéricos y sus estudios sobre la iconografía de la cultura ibera significan un antes y un después en la historiografía española sobre el tema. Sus trabajos han permitido superar el enfoque tradicional y me atrevo a decir positivista y a veces descontextualizado del siglo, de buena parte del siglo XX, del siglo XIX, sobre esta fuente y considero que han sacado a la luz la riqueza de significados de estas fuentes y el dinamismo de estas imágenes, ¿no? Que a veces se habían analizado como un todo homogéneo y que, sin embargo, sus investigaciones han demostrado que son mucho más poliédricas, ¿no? Y, digamos, complejas. Y ello ha traído, como no, un análisis y una nueva visión sobre la ritualidad de los iberos, que al final es comparable, a pesar de la ausencia de fuentes escritas, es comparable con la ritualidad de los griegos, de la religión griega o de la religión romana. Bien, cabría añadir, aunque voy a ser muy escueta, que a pesar de su juventud, son numerosas sus publicaciones, en fin, más de un centenar, imposible de enumerar, pero para que aquellos interesados en el tema de la religión ibera pueden consultarlas en la plataforma habitual de academia. Yo no quiero de dejar de citar en cualquier caso dos libros de los que es autora. Uno es Territorio, culto e iconografía en los santuarios iberos del Alto Guadalquivir, siglos IV antes de Cristo a I después de Cristo, publicado en Jaén, creo que el servicio editorial de la propia universidad, en el 2014, y otro con unas magníficas ilustraciones y que visualmente es una maravilla, imágenes de los iberos. Comunicar sin palabras en las sociedades de la antigua Ibera, realizado, si no me equivoco, en colaboración con Susana González Reyero, otra magnífica y también joven experta en esta cultura, y que fue publicado en el 2010 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, a ellos habría que sumar toda una serie de trabajos, editado, obras colectivas editadas por Carmen Rueda, ya sea individualmente o colectivo o de forma colectiva, en fin, coordinación de cantidad de simposia o de seminarios sobre el mundo ibero y la dirección, repito, a pesar de su juventud, o codirección de 3 tesis doctorales al menos, que yo conozca. En definitiva, creo que Carmen Rueda viene a representar y materializa muy bien el elenco magnífico de los jóvenes investigadores que ahora ya tienen digamos, su plaza fija en la Universidad Española después de un largo y a veces complicado trayecto
que no viene a cuento, pero, pero conviene recordar. Creo que sus trabajos ilustran y ofrecen una visión de la que yo destacaría y que se refleja en todos sus trabajos en dos aspectos. Una, el rigor metodológico y la interdisciplinariedad. Eh, Otra de las parcelas que creo que sus trabajos también han iluminado y han abierto camino es una valoración acertada de las influencias de otras culturas del Mediterráneo. Quiero decir que aunque nosotros estamos en el este de la península ibérica, más o menos, la franja del Levante y del este en general, estas poblaciones entre comillas, tuvieron mucha influencia de otros pueblos del Mediterráneo, Sí. sobre todo de los griegos, como no también de los cartagineses, los grandes olvidados en la historiografía española. Y en definitiva, creo que con la conferencia de hoy y con todos sus trabajos, se ilustra muy bien la interacción entre culturas y pueblos, que es como el lema, ¿no? Y el objetivo básico de Sacra, de nuestra Alteritas. En definitiva, podría decir mucho más, pero no al lugar, lo mejor es escucharla a ella, que hoy nos va a hablar de paisajes sagrados, santuarios y ritualidad en la cultura ibera. Por tanto, Carmen, te cedo la palabra y te escuchamos. Y Mu- mu- gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ti por esa presentación tan generosa, me abruman este tipo de presentaciones, te lo agradezco, es muy generosa y bueno, molte grazie anche per l'invito a partecipare a questo interessante spazio di dibattito, per me, incentrato sulle religioni in epoca antica. Ci spostiamo questa sera, oggi, nel Mediterraneo occidentale, per fare un percorso nell'ambito religioso iberico come spazio originale, con peculiarità proprie, ma anche con aspetti condivisi con altre aree mediterranee. Parlerò in spagnolo, chiedo scusa perché il mio italiano è veramente limitato, ma ho fatto una presentazione in italiano che spero serva da guida eficace. Bueno, gracias y voy a compartir la presentación. Se ve bien? Ok, Sí, sí, bueno, sí, sí. Sì, tutto a posto. gracias, reitero el agradecimiento por la invitación. Yo traigo esta tarde una propuesta que espero cumpla expectativas bueno, sea útil también en el contexto de este seminario de estudios comparados. Un momento, no sé por qué no pasa. Un momento, voy a dejar de compartir y lo vuelvo a hacer otra vez. Ahora creo que sí, ¿no? Ahora sí. Em, Decía que traigo una propuesta. Sí, sí. Que traigo una propuesta que espero que cumpla expectativas. Es una aproximación arqueológica desde una perspectiva bastante panorámica, pero me interesa resaltar algunos aspectos, algunas variables de análisis que considero pueden ser, bueno, elementos, objetos de debate transversal entre las distintas áreas de estudio de la religión en el Mediterráneo, ¿no? Teniendo en cuenta el amplísimo espectro, no solo espacial, sino temporal que supone el desarrollo de los procesos históricos en la sociedad ibera, me voy a centrar fundamentalmente en el sureste de la península ibérica y en un marco temporal acotado que va entre el siglo V y finales del tercero, aunque no voy a dejar escapar algunos ejemplos o algunos elementos que sirvan a la argumentación y que puedan salirse de esa cronología, porque me gustaría resaltar algunos de los aspectos originales dentro de procesos también de desarrollos propios de este ámbito cultural. Y por eso traigo un detalle de la mirada de la Dama de Baza, que nos acompañará o como símil o metáfora de esa introducción a esos aspectos originales de este ámbito cultural. He hecho un esquema que puede ser sencillo, pero espero no abrumar con casos de estudio porque lo que pretendo es ir hilando
desde el territorio a las personas que realizan los rituales a través de distintas variables que considero importantes a la hora de analizar el mundo ibero. Se quedarán otras fuera. Por ejemplo, el ámbito de la divinidad, que es complejísimo de analizar desde el punto de vista arqueológico y merecería una charla exclusiva. O todos los procesos, por ejemplo, derivados de la conquista romana, que son muy interesantes desde el punto de vista del análisis de la religiosidad, de las transformaciones, de las asimilaciones, de las reavivaciones, pero que requeriría también un espacio mucho mayor de análisis, ¿no? Hablaremos, no obstante, haré una introducción no historiográfica, más bien para hacer entender en qué punto nos encontramos en la actualidad, en el análisis de esta línea de investigación, para pasar a hablar de cosmovisiones, de territorio y paisaje ritual, de escalas, por ejemplo, de análisis, de los santuarios. No pretendo una aproximación sistemática, pero sí algunas pinceladas sobre los espacios de culto, tanto en el ámbito de la ciudad como en otros espacios periurbanos o territoriales. Hablaremos de narraciones míticas, de las narrativas míticas que son tan importantes en el mundo ibérico, además analizadas desde una perspectiva diacrónica para entender muchos procesos de transformación social y de legitimación social, para luego dar también algunas ideas sobre prácticas rituales y sobre los protagonistas y las protagonistas del culto, las lecturas más sociales, ¿no? Que intentar indagar sobre esas personas que transitan estos paisajes rituales y realizan sus rituales en estos espacios. Este es el mapa general, un mapa que nos sirve de referencia espacial para entender la complejidad y la diversidad del mundo ibérico. Este es un mapa que corresponde a los siglos cuarto y tercero. Diversidad cultural que va a tener un reflejo también en el ámbito religioso, como veremos. Y empiezo por una breve introducción que me parece interesante para contextualizar algunos aspectos actuales bueno, en qué momento nos encontramos en el estudio de la religiosidad ibera. Sin duda, el análisis del culto ha sido uno de los aspectos que más interés y progreso ha conseguido o ha sido protagonista de ese progreso en los últimos años. Gran parte de estos avances vienen directamente de la realización de tesis doctorales, de la incorporación de jóvenes investigadores e investigadoras que se han bueno, interesado por el estudio de la religiosidad, del culto, desde distintas perspectivas y que han generado una base analítica en los últimos 20-25 años de gran importancia e interés. Pero también de la articulación de programas de análisis, algunos de ellos pensados y estructurados así, otros que han ido confluyendo a medida que los distintos equipos iban trabajando, pero que se sustentan, desde mi punto de vista, en al menos tres estrategias de investigación que no son excluyentes, todo lo contrario, son complementarias. Por ejemplo, la excavación de nuevos santuarios, de nuevos espacios de culto. Ha habido mucha investigación en los últimos 20-30 años que han permitido conocer nuevos ámbitos de referencia, incluso nuevas tipologías de santuarios que no conocíamos tradicionalmente. A eso se le une o se combina con la reexcavación o la revisión de espacios arqueológicos conocidos tradicionalmente. Algunos de ellos los podemos definir como los santuarios clásicos de la cultura ibérica, que se conocían desde el XIX, intervenidos de manera importante algunos de ellos a principios del siglo XX, y que son referencias, sin duda, para el análisis del culto. También la revisión de viejos corpus de materiales que con nuevas preguntas y nuevos métodos de análisis están dando unos frutos importantísimos y con un potencial enorme, lo que está permitido también rescatar categorías materiales que habían sido olvidadas. Pensad que en los espacios de culto se le ha dado tradicionalmente mucho peso al análisis de la iconografía votiva frente a otras categorías que aportan información vital para entender las prácticas rituales de una manera interrelacionada, ¿no? A esto hay que unir la importancia, cómo líneas de trabajo o perspectivas de análisis se han ido incorporando de manera transversal, como la arqueología del género, la arqueología de las mujeres, que ha aportado nuevas claves de análisis también en el espacio religioso ibérico, lo que en conjunto deriva en dos
en dos ideas o en dos conclusiones que van de la mano. Una, que ha habido una ruptura de esos planteamientos generalistas que entendían desde una perspectiva muy global que el espacio ibero era más homogéneo de lo que hoy en día sabemos que es, y luego que nos encontramos con un espacio que responde a un amplio mapa de expresiones religiosas, ¿no? Lo cual deriva también de la aplicación de análisis a escala local y regional. En este contexto general muy rápido que estoy aportando, para mí han tenido un peso específico tres aspectos, no son los únicos, pero son los que me gustaría resaltar hoy aquí, que han jugado, insisto, un papel fundamental en esa progresión, en esa reflexión metodológica, en el análisis de la religiosidad y del espacio y los espacios de culto ibérico. Uno son la inclusión del estudio del culto en los análisis territoriales, el papel y el rol que juegan los santuarios en la ordenación territorial, en cómo se proyecta en el territorio esos elementos del espectro simbólico e ideológico, ¿no? Cómo se explica. Y esto ha permitido reflexionar sobre las escalas de análisis y ver cómo era necesario también, bueno, reducir, acotar los análisis a escalas regionales para ver los matices que nos perdíamos desde las interpretaciones más genéricas, ¿no? Nos permite ver que los territorios políticos en el mundo ibérico son muy distintos, muy diversos, se basan en criterios de ordenación muy variados, pero también vemos que los paisajes rituales son igualmente heterogéneos. Y nos permite además este tipo de análisis una lectura diacrónica muy interesante que veremos con algún ejemplo un poquito más adelante. Otro aspecto que desde mi punto de vista ha jugado un papel muy importante en los cambios de paradigma es el análisis de la materialidad, ver el potencial que tiene el estudio de la materialidad de la práctica ritual, desde una perspectiva profundamente interdisciplinar que ha derivado en muchas ocasiones en la configuración de métodos fuertemente interdisciplinares y multidisciplinares con la aplicación de técnicas y de analítica que abordan preguntas y problemas específicos de las distintas categorías materiales que nos encontramos en el registro votivo, independientemente de su naturaleza, ¿no? Nosotros ya trabajamos de esta manera, no podemos obviar el estudio paleoambiental, arqueozoológico, microestratigráfico, los análisis, por ejemplo, físicos aplicados a discriminar los contenidos, por ejemplo, de la cerámica, por supuesto, el análisis iconográfico, análisis arqueoastronómico, es decir, introducimos toda una serie de métodos que en conjunto nos ofrecen una mirada menos jerarquizada del registro material, que ha sido uno de los problemas desde mi punto de vista de la interpretación, jerarquizar por categorías materiales lo que nos permitía o lo que nos obligaba indudablemente a invisibilizar algunos registros materiales que son fundamentales para entender estos contextos, ¿no? Y también nos permite, en conjunto, profundizar con toda la dificultad que tiene analizar contextos desde esta perspectiva, sin el apoyo, por ejemplo, de fuentes textuales, que no las tenemos, pero nos permite profundizar en los modelos de comportamiento, ¿no? En las acciones rituales y en las personas que participan en esos procesos rituales. Directamente relacionado con ese aspecto está esto, entender la materialidad como algo dinámico. Cruz lo ha marcado muy bien en su presentación. Superar la visión del material como algo pasivo, profundizar en lo que se define como la biografía de la cultura material, que son perspectivas mucho más relacionales, que relacionan a las personas con la cultura material, con el paisaje, y nos permite poco a poco vislumbrar algunos aspectos fundamentales relacionados, por ejemplo, con las dinámicas de percepción o intentar reconstruir, entre comillas, esas geografías cognitivas a través de articular el análisis, las excavaciones en los propios espacios de culto con, por ejemplo, este tipo de imágenes
que son imágenes muy recurrentes. Tenemos la gran suerte en el ámbito ibérico de tener muchísima iconografía ligada, en este caso, al ámbito religioso que nos permite comprender o por lo menos tener una base analítica de gran potencial, ¿no? Es una línea que apenas empieza a tener su recorrido en el ámbito ibérico, pero considero que es muy interesante y que tiene mucha potencialidad futura. En conjunto, esta introducción se puede resumir en esta maravillosa matriz metodológica que realizó Sonia Machause y que nos sintetiza los grandes avances y progresos que se han, bueno, producido en estos últimos 20-30 años en la línea y que parten de importantes reflexiones teóricas y metodológicas y también de la implementación de nuevas líneas de investigación. Dicho esto, vamos a empezar a ver algunas de esas variables seleccionadas para hacer un recorrido panorámico a la religiosidad ibera, pero en el que podemos luego profundizar un poquito en algunos de sus procesos, ¿no? Empezamos por las cosmovisiones, ¿no? La religiosidad ibera está íntimamente ligada al ámbito de lo natural, ¿no? En el paisaje se proyecta aspectos y esa simbología fundamental para algunos de los procesos rituales que constatamos, ¿no? Y estos ámbitos del paisaje o que conforman las cosmovisiones también se reflejan a través del paisaje, que asume una vertiente claramente simbólica, ¿no? Ayuda a explicar algunas contradicciones, ¿no? Contradictorias entre las esferas de convivencia. Y partimos de un elemento fundamental, que es el oppidum, la ciudad, centro del espacio político, centro de las relaciones de vecindad, y que a partir de él podemos llegar a entender cómo se ordena o cómo se estructura el territorio lo cual nos ofrece claves interesantes para ver o para comprender cómo pensaban el mundo estas sociedades. Y lo que vemos es que el Oppidum tiene una estrecha relación, lo urbano con lo rural tiene una estrecha relación tanto con el espacio natural controlado como a ese otro espacio de la naturaleza salvaje donde lo sobrenatural y lo real se entremezcla. Por cierto, ese otro espacio donde muchos de estos santuarios se ubican y se localizan en los confines del territorio, donde se tiene que peregrinar y donde suceden cosas absolutamente extraordinarias dentro de esta mentalidad ibera que consideramos tiene una concepción vertical del mundo. Y lo veremos también a través de algunos ejemplos que nos parecen muy ilustrativos, puesto que la iconografía, en este caso vamos a hablar un poquito de imágenes, la iconografía participa en la conceptualización de estas cosmovisiones a través de expresiones concretas, a veces excepcionales, que contribuyen a explicar cómo se concibe el mundo y cómo se mantiene el orden ideal. Todo ello, por supuesto, desde una perspectiva muy aristocrática. Y traigo esta tarde este ejemplo que me parece maravilloso de la fíbula de Braganza y soy deudora de las investigaciones que han hecho sobre ella tanto Alicia Perea como Ricardo Olmo y que se trata de un ejemplo maravilloso para entender precisamente esto, un ejemplo que representa cómo se organiza ese mundo ideal. Y vemos espacios perfectamente reflejados, por ejemplo, el espacio de lo terrenal, representado en este caso por el lobo de doble cabeza, que se enfrenta al héroe. Ahora veremos la importancia del héroe en el mantenimiento del orden cósmico a través de estas narraciones míticas. El espacio del océano o del río, ¿no? A través de estos seres híbridos, sobrenaturales, que es un espacio que está poblado de monstruos, pero un espacio muy dinámico. Lo vemos en esta representación con esos roleos que se representan encrespados, pero lo vemos en otras imágenes como los bronces de Maquiz, algo más tardío. Esto es posiblemente una imagen del siglo III. Los bronces de Maquiz son del siglo I, pero vemos cómo ese espacio del río o del océano, en definitiva, el espacio que alude al agua, al componente acuático, es un espacio vivo, dinámico, y aquí también se representa. Y luego un tercer ámbito, que es el ámbito de lo subterráneo, que en este caso queda demarcado por el cinghiale, ¿no? Por el jabalí.
Lo que estamos viendo aquí es una representación maravillosa. Aquí abajo es una ilustración que recrea esta lectura en vertical, no solo en horizontal, sino también en vertical, de algunos planos que están bien definidos, por lo menos para la cosmovisión ibera del siglo III, ¿no? Y vemos cómo el héroe civilizador vence en este microcosmos, ¿no? Dando orden a todo el mundo y a su espacio, ¿no? Todos estos ámbitos definen ese espacio y tiempo mítico que refleja unos valores ideológicos que configuran la cosmovisión ibera ideal, ¿no? Y que es, bueno, transmitida a través de estos relatos míticos protagonizados por la élite. Lo vemos en otros espacios, en claves más monumentales, y esto me permite enlazar con otro ámbito importante para entender el culto ibero como es el territorio, a través de este maravilloso ejemplo que es el santuario del pajarillo. Luego hablaremos un poquito de la narración mítica que contiene este santuario, pero para mí es un antecedente importantísimo para ver cómo se han analizado los espacios de culto desde perspectivas territoriales, pero también para entender cómo hay un momento, a partir fundamentalmente del siglo IV, en el que la ciudad emprende expansiones políticas y económicas importantes, emprenden procesos de colonización territorial que se sustentan desde perspectivas de legitimación en la ubicación y en la presencia de determinados santuarios. Este es un santuario heroico que se ubica en la frontera del territorio de la ciudad de Iltiraca, que a inicios del siglo IV emprende ese proyecto colonizador para controlar una vía comercial importantísima que coincidía en ese momento con el valle del río Jandulilla. Esto nos da una clave para entender el papel de muchos santuarios desde esta perspectiva, fundamental también para entender esos procesos de expansión territorial que protagonizan algunos de los principales linajes iberos de la zona. Luego profundizaremos en la narración mítica que contiene, porque alude al antepasado y alude a un proyecto también civilizador. Pero otros estudios nos ayudan también a entender los procesos desde perspectiva diacrónica, lo cual me parece muy valiosísimo para entender, bueno, procesos de memoria y de transformación social, política, territorial. Y pongo este ejemplo, el de la Serreta de Alcoy, porque me parece un estudio muy bien abordado, de manera muy seria, muy sistemática, por Ignacio Grau y su equipo, pero también porque nos permite ver cambios importantes que tienen en el centro a un santuario como es el de la Serreta, ¿no? Un hito en el territorio que en el siglo III es un espacio de culto comunitario, ¿no? Que centraliza y que contiene la propia capitalidad de este territorio, el Opium de la Serreta, y donde vemos que se ofrendan o que sí, que se ofrendan este tipo de materiales que alude a la comunidad, a la sociedad que participa de todos estos procesos rituales de cohesión, de agregación. Pero luego vemos que hay una transformación muy importante después de la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Y esta ciudad se abandona. El modelo territorial se desarticula completamente, pero el santuario sigue funcionando. Y sigue funcionando como espacio de referencia simbólico en el territorio. Hay transformaciones territoriales, hay transformaciones sociales, pero la memoria de ese hito territorial se mantiene. Ahora bien, seguramente con una estructura ritual diferente. Hay un cambio que se ve, por ejemplo, en la materialidad. Se pasa de representar a la sociedad, a la comunidad, para representar la imagen de la divinidad, lo cual nos habla también de fuertes transformaciones sociales que pueden ser leídas desde estos espacios públicos. Otros ámbitos de referencia que me parecen muy interesantes y donde se están aportando análisis desde perspectivas territoriales muy interesantes son, por ejemplo, los estudios que realiza la Universidad de Valencia en territorios como Kelling, a mano de Chelo Mata, de Sonia Machause, de David Quissal, y que nos ofrece un análisis muy interesante para ver la organización de espacios de culto en torno a una ciudad capital como es Kelling, pero para ver también la importancia de procesos como la movilidad ritual, las peregrinaciones, los ritos de paso, que hablaremos de ellos como elemento
de agregación en estas comunidades, cómo se articulan distintos espacios de culto, distintas temporalidades también aplicadas a la visita de los mismos. Es decir, nos ofrece coordenadas muy interesantes para ver la diversidad y variabilidad dentro de un territorio político de espacios de culto. Y esto me lleva al último ejemplo, que es un caso de análisis estudiado por nosotros mismos en el Alto Guadalquivir, el territorio de Cástulo, en el que vemos que para el siglo III es un territorio político amplísimo, ocupa casi toda la zona oriental de la actual provincia de Jaén, con un paisaje ritual muy jerarquizado y muy estructurado, en el que vemos incluso distintos niveles o distintos tipos de santuarios que articulan un complejo sistema. Que es posible analizarlo porque se hacen estudios territoriales, porque si no sería imposible abordar este tipo de análisis. Con esos santuarios que ocupan el primer nivel, como son los santuarios supraterritoriales, donde se peregrina, son centros de especial relevancia y atracción, donde se producen fenómenos relacionados con lo sagrado, como veremos. Espacios sin duda fundamentales para los ritos relacionados con la cohesión de este amplísimo territorio. Luego un segundo nivel con espacios de culto que nos ayudan a entender, por ejemplo, los caminos de peregrinación, como es Aza del Rayo, hablaremos de él también. Hemos tenido la suerte de encontrar un santuario en el itinerario que conduce desde la ciudad de Baécula al santuario de Castellar. Y luego un tercer nivel que son los santuarios locales, que están orientados además a prácticas específicas, muchas de ellas ligadas con la fertilidad y que nos remiten a otra temporalidad también de uso de los espacios. Pero en conjunto, lo que querría resaltar es la presencia de estructuras rituales complejas en los territorios iberos, a las que solo se puede aproximar desde análisis territoriales como los que he expuesto. Esto nos permite también hablar de otros aspectos que son muy complicados en el mundo ibérico, yo creo que en general en la religiosidad antigua, pero que son muy importantes como fenómenos con una carga o con un significado cultural amplio, como son las peregrinaciones, ¿no? Y traigo esta imagen maravillosa porque entendemos estos procesos como procesos muy dinámicos en los que participarían la comunidad más diversa y heterogénea, ¿no? Y donde, por ejemplo, la iniciación sería fundamental en el contexto de estos fenómenos de movilidad ritual. A ellos nos hemos podido aproximar a través de distintos estudios, por ejemplo, los que se han realizado por parte de Sonia Machause en el territorio de Deta, con la combinación de métodos espaciales que permiten pues, definir o proponer vías de peregrinación. Permiten hablar de distintas motivaciones en los caminos rituales o, por ejemplo, el esfuerzo de la experiencia. ¿Hay una carga emocional o no? ¿Hay una carga o una sobrecarga del esfuerzo en la peregrinación o no? Que forma en conjunto parte del propio ritual, ¿no? En otros contextos hemos podido excavar, hemos podido analizar arqueológicamente algunos espacios de culto que se sitúan en esas vías de peregrinación, como este caso de Aza del Rayo del siglo III, en el que vemos una nueva forma de lugar sagrado que viene a sancionar un paso natural que conecta el valle del Guadalquivir con el valle del Guadalimar, aquí estaría Aza del Rayo, y que además hemos podido documentar una laguna, un humedal temporal en torno al cual se deposita un un importante conjunto o depósito votivo que nos habla de rituales de protección en el camino, de rituales de propiciación en ese proceso de movilidad hacia el santuario de Castellar. Si pasamos a los espacios de culto, uno de los aspectos fundamentales o básicos del que debemos partir es que la diversidad cultural y social de la sociedad ibera encuentra su reflejo en la gran variedad, ¿no?, de espacios de culto que la investigación arqueológica ha podido vislumbrar en los últimos años. Es verdad que se han hecho auténticos esfuerzos, algunos de ellos muy notables, para hacer una sistematización de los lugares de culto en el mundo ibérico. Aquí, de hecho, pongo una referencia que para mí es
fundamental, el trabajo de Teresa Moneo, Religio y Vera, que viene a ser un elemento fundamental en el análisis sistemático de los espacios de culto. Pero es cierto que encontramos muchísimas dificultades para generar categorías de clasificación coherentes, ¿no? Y se han intentado, se han hecho muchos intentos, lo hemos hecho muchos de nosotros, incluida yo misma, pero normalmente sustentados basados en la variable de la localización de los espacios de culto, ¿no? El criterio de la localización espacial. Pero es verdad que a medida que se han ido implementando los estudios regionales, vemos la gran diversidad de los espacios de culto, ¿no? Y en general de las estrategias de plasmación ideológica en el territorio o en el espacio urbano que utilizan las distintas comunidades iberas. Sí es verdad que se ha prestado quizá un poquito más de atención a los lugares sacros de tipo urbano, ¿no? Para enfatizar el papel de representación ideológica de algunas comunidades o de los linajes dominantes con distintas fórmulas. Y pongo algún ejemplo mínimo, ¿no? Y muy panorámico, insisto, como San Miquel de Liria en Valencia, donde encontramos ámbitos de culto de carácter colectivo que recogen, guardan la memoria de la comunidad a través de la representación de estos maravillosos vasos excepcionales, vajillas excepcionales en el contexto de esta ciudad ibera, que representan espacios ceremoniales y de memoria, reflejo de esta comunidad, ¿no? Vinculados a rituales relacionados con la élite y con la exposición social enmarcada en un culto cívico, ¿no? Este es un ejemplo de las estrategias que se utilizan en ámbito urbano. O, por ejemplo, resaltar el papel y la presencia de los antepasados en la ciudad, ¿no? Con espacios de culto asociados al ámbito estricto de la familia o del linaje, ¿no? Y que introducen fórmulas de veneración, por ejemplo, de los antepasados, como el caso del puntal del Jobs, bien estudiado por Elena Bonet y Chelo Mata, con estas maravillosas imágenes interpretadas como los antepasados del linaje y que se asocian a espacios o a ámbitos especiales en este núcleo. Pero también encontramos santuarios de enorme complejidad ligada a la ciudad, ¿no? Y que remiten a aspectos diversos relacionados con el héroe fundador de la ciudad, con la divinidad, como es el caso del santuario de la Puerta del Sol de Puente Tablas, que lo tienen en imagen. Este santuario que se vincula a la puerta este porque está orientada estrictamente al este, intencionalmente se organiza la fortificación para que en el siglo V, IV esa puerta tenga esa orientación especial para, bueno, también provocar determinados efectos visuales de lo sagrado, ligados, insisto, a la divinidad femenina, como ahora veremos. Pero independientemente de la complejidad de todo este bueno, complejo urbano, nos encontramos con un santuario de distintas terrazas, con una arquitectura monumental en el que se resaltan rituales relacionados con la élite a través de ritos de paso de edad o ritos de agregación y de representación también social, en un momento clave de fuerte presencia de los sistemas gentilicios clientelares en áreas como esta. Y decía que este espacio es mucho más complejo porque remite la puerta y todo el corredor de acceso al santuario a una arquitectura que nos ayuda a entender que era un auténtico calendario ritual en el que los equinoccios de primavera y otoño juegan un papel fundamental relacionados bueno, con la presencia de esta estela que representa la divinidad y que se ubicaba al final del corredor, aquí y que es iluminada con los primeros rayos de sol en los equinoccios de primavera y otoño. Y remite sin duda a un santuario que está organizado en base a una compleja mitología relacionada con la divinidad y con un héroe antepasado semidivinizado, que lo leemos también en algunos materiales, como vemos estas pequeñas aras votivas que encontramos en este santuario, y que sin duda es uno de los referentes para entender la complejidad del culto aristocrático de un linaje ibérico propio del siglo V-IV. No obstante, tenemos muchos retos
algunos de ellos complicados cuando hablamos del culto en la ciudad y cuando hablamos de manera particular del culto doméstico. Es verdad que debemos hacer una crítica porque se le ha prestado muy poca atención al culto en la casa, en el ámbito de la casa. Es verdad también que tenemos limitaciones que parten de que son prácticas de difícil identificación y que tenemos limitaciones metodológicas para entenderlas, sobre todo cuando vemos que en la sociedad ibera a veces no existe un límite tan claro que delimite o que defina una separación entre lo ritual y lo doméstico, ¿no? Sin duda es un reto, no tanto los cultos colectivos que sí vemos en el ámbito urbano, como esa práctica más cotidiana de ritualización de lo cotidiano, que es muy complicada de seguir en el ámbito ibérico, pero que es un reto que debemos proponernos y al que tenemos que prestar atención en el futuro. Más se conoce de los espacios de referencia en el territorio, de los grandes santuarios supraterritoriales iberos, que tenemos algunos clave en el sureste, como es este del Cerro de los Santos, que se trata de, sin duda, de uno de los santuarios de referencia en el sureste de la península ibérica, un santuario que viene a definir la sacralización de los confines políticos con una posición estratégica vinculada a la vía heraclea y con una función agregativa como punto de encuentro de las comunidades que conforman esos territorios, tanto para el siglo IV, tercero, como para momentos posteriores a la conquista romana, y que además se ha estudiado y ha ocupado gran parte de la literatura relacionada relacionada con los espacios de culto por la presencia de estos maravillosos materiales que forman parte de sus corpus votivos, como son las imágenes, las esculturas en piedra, fundamentalmente femeninas. Otros espacios que han sido fruto de renovaciones y de nuevas preguntas de investigación, pero que también son de esos espacios clásicos de la cultura ibera, es por ejemplo el Santuario de la Luz, que ha ocupado gran parte de las investigaciones de Alba Comino y de Trinidad Tortosa, y que vemos de nuevo la importancia de esos espacios supraterritoriales como focos de atención y que se ubican en posiciones muy estratégicas. En este caso, el Santuario de la Luz viene a relacionar la zona costera mediterránea con las áreas más interiores de Andalucía oriental, ¿no? Y es un santuario que viene a sancionar ideológicamente el control de un amplísimo territorio y de nuevo se convierte en un punto de referencia religioso y cultural, donde vemos prácticas muy particulares, entre ellas, por ejemplo, la deposición de votos de bronce. O las cuevas, ¿eh? Cuando hablamos del mundo ibérico y de ritualidad y de espacios de culto en el mundo ibérico, hay que hablar también de las cuevas santuarios. Bien es cierto que es necesario hacer una crítica al concepto genérico de cueva santuario, que se ha aplicado a veces de manera excesivamente homogeneizadora y que, sin embargo, cuando hablamos de cuevas rituales o cuevas santuarios, vemos realidades muy, muy diversas a lo largo de toda la vertiente mediterránea y también de algunas zonas del interior del sureste de la península ibérica, ¿no? Aquí hay un ejemplo maravilloso que es la Cueva del Pilar, en Alicante, para el siglo V y IV, donde vemos que esta cueva actúa de sacralización de un límite territorial, pero también como espacio fundamental para reforzar y definir las relaciones de la comunidad con sus vecinos. Es un santuario agregativo, donde las prácticas de los ritos de iniciación y de paso de edad, como estudiaron maravillosamente Ricardo Olmo y Ignacio Grau, a través de sus corpus materiales, juegan un papel fundamental. Otros espacios muy interesantes también por lo particular de sus contextos, como puede ser la Cueva del Sapo en Valencia, donde vemos también la importancia de los ritos de iniciación, en este caso relacionados con la caza de cérvidos, que vemos que luego se ofrendan y que forman parte del contexto votivo y que esta cueva se convierte en un caso muy interesante para ver esas vertientes de los ritos iniciáticos, posiblemente muy ligados al ámbito de lo masculino. O para analizar, esta es la cueva de la Lobera en Jaén, en Castellar, para analizar la vinculación de la cueva con la divinidad, a través, en algunos casos, de procesos visuales muy interesantes, ¿no? De la materialización visual de lo sagrado
que en esta cueva se expresa a través de la luz del sol, en los equinoccios de primavera y otoño, los últimos, en el ocaso, los últimos rayos del sol entran en esta oquedad, que además es un orificio elaborado de manera antrópica, tallado en la cueva, y proyectan esta imagen en el fondo de la cueva, una imagen que nosotras y nosotros identificamos con una expresión esquemática de la divinidad, de una divinidad femenina, en base, bueno, también a la iconografía femenina que vemos en este santuario. Y es muy interesante porque las cuevas, en concreto Castellar, pero seguro que otras también, ayudan a entender la mitología también de la divinidad vinculada al ámbito íbero, ¿no? Y ver también cómo estos espacios sagrados se convierten en hitos de referencia también precisamente por el hallazgo, por la presencia de estos fenómenos absolutamente excepcionales. Son fenómenos que duran unos días y que en la actualidad pueden seguir observándose, lo cual es otra variable del registro arqueológico que es necesario articular. Introducir estos estudios arqueoastronómicos como se vienen haciendo, por ejemplo, de la mano de César Esteban desde hace muchísimos años y que nos ayudan a entender estas experiencias sensoriales y visuales que sin duda son mecanismos de cohesión social, pero también de representación y legitimación política, relacionada también con el poder, como vemos en otros ámbitos, no solo en cuevas, sino en construcciones, en elementos construidos, en espacios excepcionales, como puede ser el Turó del Calvari en Tarragona. Esto me da pie para seguir el recorrido y esta vez detenernos un poquito en las narraciones míticas, ¿no? En la mitología ibérica. ¿Se puede hablar de mitología ibérica? Yo creo que sí, ¿eh? Que tenemos elementos para pensar que existe una mitología propia que es fundamental para la legitimación sociopolítica, que tiene un fortísimo carácter heroico y aristocrático y que vemos que se representa en clave monumental o en distintas escalas que pueden seguirse de manera diacrónica, ¿eh? Es importante ver cómo la dimensión mítica incluye también la relación con la divinidad, lo hemos visto en Puente Tabla, lo veremos en otros ámbitos, como una fórmula de demostración socioideológica del poder, ¿no? Y todo eso materializado y dimensionado en los espacios de culto. Veremos algunos ejemplos característicos, un ejemplo de los mejores conocidos o más claves de análisis del mundo ibérico, como es el Herón de Cerrillo Blanco en Porcuna del siglo V, que es un Herón. No se conoce nada de la estructura del Herón porque estas esculturas se encuentran destruidas, se hallan, se documentan en destruidas en torno a un túmulo del siglo VII, pero se han reconstruido la narrativa o los distintos episodios en este conjunto escultórico y que nos habla de un gran monumento, posiblemente de carácter funerario, relacionado con la aristocracia local de Hipolcano y un programa complejísimo que nos habla de tiempo y espacios distintos, de legitimación sociopolítica de la élite local, ¿no? Una élite que explica su origen desde perspectivas míticas y heroicas, ¿no? Lo que vemos es todo un complejo ciclo heroico en el que intervienen imágenes que aluden a la educación del héroe, las jóvenes en la palestra, en los jóvenes la iniciación de la caza en soledad. Luego vemos otros episodios que aluden posiblemente a algún episodio histórico protagonizado por el linaje, que son estas luchas entre iguales, las luchas entre guerreros, donde la muerte heroica está muy presente y es bastante explícita, para pasar también a otros enfrentamientos de carácter mítico, donde este linaje se enfrenta a seres sobrenaturales como los grifos, los leones. Y para ver también la configuración del ideal del antepasado fundador a través de imágenes tan explícitas como este joven masturbador que ha sido interpretado, y yo apoyo esa interpretación por Ricardo Olmo y por otros compañeros y compañeras como uno de los fundadores de este linaje de Hipólca, ¿no? Todo ello sancionado por la divinidad,
Una divinidad que se discute si es masculina, como es aquí, esta divinidad que se discute si es masculina o femenina, pero en definitiva es la divinidad controladora de la naturaleza que sanciona la acción heroica y civilizadora de este linaje. Un linaje que además tiene una vertiente muy interesante en la representación de su antepasado. Esos personajes que son fundamentales para el ámbito religioso y también para el ámbito de la propia fundación, ¿no? Y que nos ayuda a ver cómo en conjunto se conforma la imagen de la sociedad o de una familia aristocrática del momento. Y en el que intervienen el ámbito de los antepasados, vemos tanto a representaciones femeninas como masculinas, que aluden al propio concepto de autoctonía, ¿no? Al derecho a la tierra, que en estos momentos del siglo V es muy importante porque estamos en un proceso de consolidación de los grandes ópidas y los grandes territorios vinculados a estas ciudades, ¿no? Y de consolidación de los sistemas clientelares. Por lo tanto, todos estos discursos del poder son fundamentales para potenciar estas formas de organización social, ¿no? Otro ejemplo maravilloso al que hemos aludido anteriormente desde perspectiva territoriales es el Santuario del Pajarillo. A diferencia de Cerrillo Blanco, que cuenta, insisto, distintos ámbitos espaciales y temporales, el Santuario del Pajarillo cuenta una historia resumida en un instante, en un momento, en una acción heroica de gran valor que refleja precisamente estas acciones civilizadoras protagonizadas en este caso, por el antepasado del Tiraca, ¿no? Se trata, insisto, de un santuario que se ubica en el confín del territorio y que está vinculado a un proyecto de legitimación política y económica, un proyecto de expansión territorial, ¿no? Y el discurso mítico se centra precisamente en este personaje, en este antepasado. Creemos que remite a un tiempo pasado precisamente por el propio análisis del santuario, que ha sido excavado casi completamente, puesto que se compone en términos generales por distintas estancias y ámbitos rituales y por una gran torre que es donde estaría ubicado de manera monumental el conjunto escultórico. Esta torre tiene una forma o una técnica constructiva que no remite al momento en el que se hace el santuario, que es el siglo IV, sino que remite a técnicas constructivas precedentes, lo cual creemos que lo que hay es una intencionalidad por generar una escenografía que ubique esta escena mítica en ese otro tiempo pasado, ¿no? Y lo que representa este mito es un mito ibérico por excelencia, el enfrentamiento en soledad de este gran héroe que parte a enfrentarse a una bestia, en este caso simbolizada a través del lobo, para rescatar a un pequeño niño que ha sido secuestrado por ese lobo, ¿no? Y que representa precisamente esas acciones domesticadoras y civilizadoras ligadas a un proyecto de expansión territorial, ¿no? Estas imágenes que van a traspasar, estas imágenes míticas que van a traspasar tiempo y espacio y la vamos a encontrar en momentos posteriores al siglo IV, tercero, incluso en momentos posteriores a la conquista romana, en procesos de reavivación de los antiguos mitos iberos y donde vemos la representación de estos jóvenes que se enfrentan a monstruos simbolizados en lobos y que los vencen. En este caso, esta maravillosa maravilloso vaso de la Alcudia de Elche, donde este joven sujeta al lobo de la lengua, posiblemente se la cortará y será la prueba definitiva de que ha vencido al monstruo. Un modelo mítico, en definitiva, que lo tenemos bastante difundido en distintas áreas ibéricas y que se representa a través del combate singular, ¿no? En el que además a partir del siglo III se ve reforzado, incluso se empieza a ver multiplicado en representaciones fundamentalmente en cerámica, en iconografía vascular, pero también en otros soportes. Y salgo un poco del ámbito temporal que había marcado para ver algunos testimonios más tardíos, como puede ser esta maravillosa pieza que forma parte de un tesoro mayor, de un tesoro hallado en el entorno de Santisteban del Puerto, que es esta pátera de plata, en el que vemos un discurso mítico muy original, mezcla de influencia entre lo ibero y otros espacios
de acción o de influencia mediterránea, en el que un personaje emerge en el umbo de la pátera de un lobo rodeado de serpientes y una evidencia clarísima de cómo algunos signos de otros ámbitos culturales se integran de manera bastante original junto al lenguaje ibérico, ¿no? A través de un discurso mitológico de compleja lectura, pero en el que vemos de nuevo que el hombre, el héroe, el joven en soledad, es el protagonista central, ¿no? En este caso, vinculado al ámbito funerario y a las representaciones de la llegada al más allá, ¿no? Es una pieza absolutamente excepcional, más tardía, siglo primero, pero excepcional de la iconografía ibérica. Esto me permite ya entrar de lleno, no quiero hacerme muy pesada, vamos a ir terminando para hablar de otros aspectos que tienen que ver con las prácticas rituales, también desde perspectiva arqueológica, he hablado de ello en la introducción, ¿no? Pero bueno, vemos como el culto ibero se compone de un amplio conjunto de ceremonias y de prácticas rituales que se asocian a motivaciones muy diversas y en ocasiones complementarias, y también a un registro igualmente heterogéneo y complejo, en el que, bueno, a veces vemos cierta regularidad en el uso de determinadas categorías materiales que nos permite, bueno, seguirle la pista a algunos comportamientos religiosos normalizados y codificados, ¿no? Lo que vemos en algunos casos bien analizados es que nos encontramos en muchas ocasiones con estructuras rituales muy complejas donde predominan los rituales colectivos, ¿no? Y donde vemos también que implican cierta jerarquía espacial cuando tenemos la suerte de excavar alguno de estos espacios de culto. Y por supuesto, una gran movilidad en el territorio, ¿eh? Y vemos aquí una maravillosa imagen de un esvoto ibero. Esta es una foto de Gerard Nicolini, que sigue siendo uno de los mejores de los mejores investigadores sobre toréutica ibérica y de los que mejores han sabido hacer fotografía de estas piezas. Vuelvo a insistir la importancia de profundizar en la materialidad del rito, ¿no? En los comportamientos a través de intentar ver si existen regularización en los comportamientos rituales. También tener en cuenta las categorías de percepción, esos aspectos inmateriales o aspectos simbólicos que se acaban materializando también en categorías distintas, ¿no? Entendiendo que los contextos votivos iberos eh, son espacios de gran complejidad donde hay procesos de fosilización intencional de materiales que definen un instante del rito, pero que a nosotros y a nosotras nos dan clave para intentar inferir sobre procesos, ¿no? Superar el instante del rito para hablar de procesos sociales y rituales en estos espacios. Y partimos de un cambio muy importante, y esto sí me gustaría dejarlo todo lo claro posible, porque creo que es una de las claves para entender qué sucede en los contextos de culto, sobre todo a partir del siglo IV, y es el momento en el que empiezan a incorporarse de manera masiva la ofrenda en estos espacios de culto, que eso sucede fundamentalmente para el ámbito ibérico a partir de inicios del siglo IV. Sobre todo también la incorporación de la iconografía, ¿no? Votiva y figurativa. Esto nos habla de transformaciones sociales que tienen un reflejo clarísimo en los espacios públicos, como pueden ser los santuarios. Transformaciones sociales que comportan, por ejemplo, la presencia no solo de la élite en los santuarios, sino de otros espectros sociales, las clientelas, y en un momento avanzado del siglo III posiblemente capa ciudadana o protociudadana, que nos hablan también de la incorporación activa de la mujer, sobre todo a partir de esta época, no solo en la representación pública en los santuarios, sino en la participación de los rituales en estos espacios de referencia, ¿no? Insisto que son estos espacios votivos, este proceso de incorporación masiva de la ofrenda la que nos da claves de análisis. Lo vemos, por ejemplo, a través, no voy a hablar de todas las categorías que nos encontramos en los espacios de culto, porque sería una lista bastante amplia. Pensad que nos encontramos con santuarios que en estos momentos son auténticos tesaurus de materiales en los que se combinan, ¿no? Cerámica, ofrendas vegetales, animales, fíbulas, elementos de adorno personal, orfebrería en muchos casos. Estos elementos que son muy recurrentes, que tienen que
ver con la producción textil y que lo encontramos de manera bastante numerosa en espacios de culto de distintas tipologías y en distintos territorios y que nos ayudan a entender también las relaciones de género y el papel de la mujer en el rito, ¿no? O la importancia que ha tenido incorporar el estudio de la cerámica de manera activa y en un primer plano, porque es verdad que el material cerámica ha estado relegado a un plano secundario en el estudio de los santuarios de manera tradicional por el peso que ha tenido los análisis centrados en la iconografía votiva y que estudios como los que desarrolla desde hace tiempo Andrea Droer o incluso más recientemente Oliva Rodríguez Ariza en torno a los santuarios del territorio de Basti o a los santuarios de Tutuji, no da un toque de atención sobre la importancia de entender la cerámica como elemento activo del culto y la cerámica común, la cerámica cotidiana. Estos son santuarios que se materializan fundamentalmente en el depósito masivo de este tipo de cerámica, normalmente combinando estas ollitas o vasos globulares con los cuencos, que además tienen una funcionalidad específica, ¿no? Lo que nos permite no es solo ver esa regularidad, y ver ritos colectivos o ritos profundamente colectivos, donde la colectividad tiene un papel importante, sino que cuando hemos tenido la posibilidad de hacer analítica nos permite ver también el papel o la función de cada tipo de cerámica en el contexto ritual. Lo vemos también la importancia del papel de la cerámica en la propia iconografía ibérica, a través de la ofrenda del vaso, a veces es una ofrenda individual, otras veces son ofrendas colectivas. Incluso yendo un poquito más allá en algunas de las interpretaciones más recientes, como la que realiza Elena Sánchez del Moral en su tesis doctoral, la importancia del papel de estos vasos cerámicos en la propia ritualidad de perspectiva de la curación y la salud, ¿no? En la preparación de determinados productos que puedan ser ingeridos en el contexto de los rituales, ¿no? Por eso es tan importante la implicación de analíticas, por ejemplo, de contenido aplicada a la cerámica, que cuando las tenemos, vemos este mismo patrón, por ejemplo, en el Santuario de la Luz. Este patrón pudo verse gracias a las investigaciones realizadas por Alba Comino, que puso también de relieve la importancia del estudio de la cerámica en un contexto como el Santuario de la Luz, o cuando hemos podido hacer analíticas, estas son la vajilla votiva del Santuario de Atalayuela, vemos que los análisis físico-químicos no hablan de funciones distintas. Por ejemplo, no, de manera específica, en el caso de Atalayuela, las ollas contendrían la ofrenda cárnica, porque lo que se asocian a la presencia de grasas animales, mientras que el cuenco, en este caso, es el vaso de bebida. Posiblemente agua, porque es un tipo al que se asocia, bueno, que la analítica han dado resultados negativos. Es decir, vemos que cuando aplicamos otro tipo de análisis más complejo desde una perspectiva interdisciplinar, nos ayuda a entender incluso la función de estos corpus votivos en los santuarios. Perdón. Pero incluso si hacemos una lectura territorial y ampliamos la escala, vemos cómo el consumo de bebida y comida, en definitiva, los rituales de comensalidad, juegan un papel fundamental en el espacio religioso ibero. En muchas ocasiones, reforzando las relaciones intercomunales. Lo vemos en los análisis que realiza, por ejemplo, Iván Amorós para el territorio alicantino, en el que bueno, ha hecho un seguimiento también para discriminar la presencia de tipos ligados al banquete comunal, ¿no? Y es que la ampliación de la unidad de observación al paisaje, de esta observación de los rituales de comensalía, permitan, cuanto menos, discriminar algunos aspectos. Y se observa sin duda la importancia de la comensalía en los procesos de cohesión y de consolidación como práctica con un gran potencial en la articulación de relaciones sociales y también de relaciones de poder. Aquí interviene, por supuesto, el sacrificio animal, que juega un papel fundamental en el espacio religioso ibero, también con mucha heterogeneidad, donde a veces se ofrendan especies domésticas, o bicaprinos,
suidos, bóvidos, pero también a veces especies silvestres como los cérvidos, los gorriones, donde además vemos algunas pautas bien marcadas, por ejemplo, en algunos santuarios la ofrenda de las mandíbulas inferiores de los cerdos. Incluso vemos algunas lecturas iconográficas interesantes donde se pone de relieve el uso de los cuchillos curvos y el papel tanto del hombre como de la mujer en los procesos de sacrificio. O la ofrenda vegetal, que nos da una información interesantísima de ver cómo las especies ligadas al ámbito de lo controlado, al ager, ¿no? Se reflejan o se usan en la propia construcción del paisaje religioso, con registros abrumadores en algunos casos muy interesantes, por ejemplo, el Amarejo en Albacete, donde se ofrenda una cantidad, una variedad enorme de especies vegetales, como el trigo, como el centeno, como la almendra, el piñón o la Piedra del Águila, que es un santuario en cueva donde hemos documentado más de 40.000 ejemplares de semillas ofertadas, relacionadas en este caso, sobre todo cereales y leguminosas relacionadas con la ofrenda de las primicias agrícolas o agrarias, el ciclo agrícola que jugó un papel fundamental en las prácticas rituales y que muchas veces muy ligado al ciclo femenino y que lo vemos en excepcionales iconografías como este maravilloso vaso de la danza de Mariola que ha estudiado maravillosamente Ignacio Grau y su equipo y que nos habla precisamente de la vinculación, de la importancia de estos ciclos relacionados con la ofrenda de las primicias agrícolas en ocasiones, bueno, manifestada a través de procesiones y danzas protagonizadas por mujeres. Y volvemos a esta idea de la oferta masiva y sobre todo de la ofrenda figurativa, porque sin tener por lo menos propósito de que la ofrenda figurativa siga siendo una categoría que anule a otra, eso está claro que es fundamental interrelacionar todas las variables de estudio de los contextos votivos, pienso que es un espacio maravilloso para entender comportamientos rituales, porque vemos que a partir sobre todo del siglo IV se configuran estos conjuntos votivos a través de la iconografía en piedra, maravillosa como el Cerro de los Santos, en terracota, como estas maravillosas ofrendas de la Serreta, o en bronce, de los que tenemos miles de ejemplares. Por ejemplo, solo en los santuarios de Jaén tenemos más de 10.000 ejemplares conocidos, que nos permite hablar de comunidad, hablar de gestualidad, de vestidos rituales, de aspectos de género, de aspectos relacionados con la edad, pero nos permite también hablar de cómo se refleja a través de la iconografía votiva categorías de percepción o gestualidades que son fundamentales para entender las experiencias que se viven en estos santuarios. Y me voy a centrar para terminar precisamente en estos santuarios y la imagen en bronce, porque es a través del análisis de este grandísimo corpus de iconografías que nos permite plantear propuestas sobre estructuras rituales. Y en el caso de los santuarios del territorio de Cástulo, nuestra propuesta se basa en la presencia de un complejo sistema ritual o sistemas de ritos en el que juega un papel fundamental en su ordenación el propio ciclo biótico, desde los ritos de paso de edad hasta los ritos de exposición social que tienen que ver con la clase, pero también con la edad avanzada, ¿no? Y en esta cadena, que es una cadena progresiva, vemos matizaciones muy interesantes para intentar comprender estas prácticas sociales y rituales. Y pongo simplemente algunos ejemplos de estos ritos que encontramos, muy importantes para el mundo ibérico, los ritos de paso de edad. No solo en estos santuarios, en muchos otros, y además se formalizan de manera muy similar en distintos espacios de culto. Aquí tenemos la representación de niños y niñas en el rito de paso de edad. Creemos que son ritos de pareja que se definen por la presencia de un atuendo común, este el femenino y este el masculino, con un gesto también compartido y con la misma ofrenda, y que además los rasgos de juventud se definen a través, por ejemplo, de la presencia de estas largas trenzas, el pelo mostrado y terminado en aros de bronce, que son los mismos aros, las mismas anillas que nos encontramos en los depósitos votivos y que nos hace pensar precisamente en la importancia de la transformación enmarcada en estos ritos de paso
que comportan el corte o que conllevan el corte del cabello, tanto en niños como en niñas. El corte de cabello para nosotros son ritos prenunciales que en el caso esta es una imagen maravillosa un cartel de fiestas de Barchín del Hoyo en Cuenca, que utilizaron algunas de las interpretaciones de estos bronces ibéricos para representar los ritos de paso de edad, pero que en el caso de las mujeres, una vez que se corta el pelo, lo que hacen es cubrir la cabeza y asumir ya el tocado característico de la edad adulta. Insisto que no nos quedan los restos de esos cabellos, pero sí de manera eh, reiterativa, recurrente, en algunos espacios de culto estos aros o anillas en bronce o en hierro que aparecen formando parte de los depósitos votivos. Esos ritos son ritos posiblemente prenunciales, sobre todo en un contexto como en el territorio de Cástulo, ligado bueno, a la importancia de los pactos matrimoniales que debían ser sancionados en los santuarios. En los ritos nupciales también tenemos muy poca información o muy pocas variables para conocer de manera completa la cadena de acciones ligadas a los ritos nupciales, pero tenemos algunas imágenes que nos ayudan a entenderlos como ritos profundamente colectivos, donde, bueno, en el caso de los santuarios de Cástulo, se usaría un atuendo similar tanto en las mujeres como en los hombres, el uso de la tonsura, que es muy interesante porque en otros contextos del Mediterráneo, y para eso las lecturas sugerentes de los trabajos de investigación en Lavinio fueron fundamentales para entender el uso de los peinados temporales ligados a ritos nupciales, los vemos también reflejados en estas imágenes. Ritos nupciales que también son el anticipo de la incorporación de los ritos de propiciación de fertilidad y fecundidad, que son fundamentales en la estructura ritual ibérica, aunque no son los únicos ritos que encontramos representados, y que están ligados pues, a la propiciación, a la protección en ocasiones del embarazo, a la curación de procesos ligados al parto y luego a la agregación también, en el caso de las mujeres, vinculada a la maternidad, y donde vemos que la imagen de la mujer aquí se hace numerosísima y se usa el recurso del desnudo. El desnudo ibérico es un desnudo muy funcional. Y en el caso de estas ritualidades, vemos a las mujeres que se muestran con esos desnudos explícitos en complementariedad con los desnudos masculinos, ¿eh? Muchos de ellos son rituales seguramente de pareja, aunque también tenemos algunas representaciones de mujeres que aluden a un gesto ritual propio de la esfera femenina, como son estas damas que abren sus velos y muestran el sexo, que además se raya, se muestra explícitamente el sexo y que identificamos dentro de estas prácticas de propiciación de fertilidad, ¿no? Esos desnudos tan explícitos, tanto masculinos como femeninos, que aluden a esferas absolutamente relacionables en la estructura rituales, ¿no? Y vemos cómo no podemos digregar los ritos de fertilidad femenino de la estructura oficial de estos santuarios. Y los vemos en casos como estos, que es el último que pongo y ya termino con esto. Vemos como este es un caso de análisis que me interesa mucho en los últimos años porque proponemos que ligado a la esfera de la fertilidad y a los ritos de pareja, tanto masculinos como femeninos, se incorporan otros recursos performativos. Es muy interesante cuando estudia el ámbito ritual antiguo, todos estos procesos bueno, performativos, de transformación del cuerpo, aunque fuese temporal, del uso de máscaras, de pinturas corporales, que nos remite cuanto menos a una dimensión muy específica del ritual, con valor identitario y que cuando vemos que además se combinan como ritos de pareja, vemos la fuerte correlación que existe en el espacio ritual entre ambos géneros, lo cual es importante porque tradicionalmente cuando se estudiaban estos materiales votivos se estudiaban los esvotos masculinos o las imágenes masculinas y las femeninas como imágenes completamente separadas y en ocasiones incluso excluyentes. Y lo que estamos viendo son otro tipo de comportamientos rituales y sociales que se marcan en el espacio de culto y de lo que, bueno, podemos ir, bueno, reconstruyendo algunas piezas de un complejo puzzle. Quiero terminar indicando que, bueno, mi propósito era abordar cómo
la línea relacionada con la ritualidad se convierte sin duda en una línea de avance con la incorporación de nuevos planteamientos teóricos y metodológicos, que sin duda ha supuesto un avance en nuestra disciplina, en el estudio de las sociedades iberas, ¿no? Pero también la importancia de la comprensión de los discursos simbólicos y religiosos que tienen un valor fundamental para aproximarnos a las sociedades antiguas y entre ellas a la ibera, y donde tenemos sin duda un espacio de constante reto en la investigación actual. Muchas gracias. Molte grazie Carmen, bellissima presentazione. Siamo orgogliosi di poterla anche presentare poi tra i nostri seminari su YouTube perché è veramente molto bella, veramente grazie. Gracias. Espero no haber abrumado. Mi idea era, bueno, No, pinceladas que nos ayuden a entender, bueno, la complejidad. assolutamente brillante, elegante anche nella Gracias. presentazione delle diapositive, molto chiare, molto belle. Muchas gracias. Quindi prima che cominci a fare domande, per favore, insomma, se qualcuno ha domande, prego. Quiero también, lo mismo que Simona, darle las gracias a Carmen por esta conferencia tan bien documentada. Y quiero, o sea, del mundo ibero que yo estudiaba en mis años universitarios, el panorama que veíamos en hace 30 años, al que hoy habéis logrado presentar los arqueólogos que desde el instituto en el que tú estás, el equipo de Grau, bueno, en fin, las universidades, digamos, del área ibera, ¿no? Es un salto abismal. Y me llama poderosamente la atención y os admiro porque gracias a los nuevos métodos, a las nuevas técnicas y a la interdisciplinariedad, habéis logrado que hablen las piedras. O sea, me explico, piedras que no tienen texto, Sí. que todo tu relato se basa en el estudio de la cultura material. Y esto me parece de verdad una maravilla, porque claro, fuentes para el siglo fuentes escritas para el siglo IV antes de Cristo no hay, hasta que Tito Livio narra luego las guerras de conquista y nos habla de los reyezuelos, régulos de Sí. Culchas, etcétera, etcétera, no hay, pero son, sí, 2 siglos como más posteriores, ¿no? Entonces, o sea, el buen hacer, el método adecuado, con paciencia, con calma, la multitud de información que tenéis, porque claro, todos los esbotos, tú has hablado de solo un santuario, ¿no? Y son más de 1000. Entonces, ha Diez sido, mil. ¿ves? O sea, un trabajo Sí. laborioso y que habéis logrado, pues, como en uno de tus libros, ¿no? La comunicación sin palabras. O sea, y poder hacer coherente y inteligible materiales dispersos. Entonces, vamos, te felicito a ti. Creo que hay que felicitar a todo el amplio equipo de arqueólogos de las instituciones de la zona ibera, que habéis logrado ya, bueno, claro, desde los fundadores del instituto, ¿no? De Molinos y de Ruiz Rodríguez, en fin, hace tantos años ya que escribieron sobre esto. Y es un salto cualitativo. Y es un mundo que, aparte de demostrar la riqueza de la propia área ibera, claro, yo que conozco y trabajo sobre el área céltica, muestra también lo poliédrico y lo heterogéneo, lo dispar y lo diferente que es este mundo del mundo céltico, donde tenemos abundantes Totalmente. testimonios escritos, es decir, epigráficos, pero nos falta toda la materialidad. Iconografía. O sea, que es Tenéis como menos las dos iconografía. caras de la moneda. Y en fin, y me ha recordado todo lo que has dicho sobre los análisis, el territorio y el papel de los santuarios en el paisaje. Yo recuerdo, me ha recordado la obra de François de Polignac sobre los santuarios y el Sí. surgimiento de la polis en Grecia. Es que O es una obra fundamental para nosotros y es una obra de exactamente. referencia para muchos de los análisis pioneros, ¿eh? Exactamente, o la comensalidad y los trabajos también que hay sobre esto en el mundo griego. Quiero decir que, claro, el mundo ibero no está aislado.
Y a partir de las contacto, creo, con, ¿no? Con los griegos, Con el recibe, ámbito fenicio-púnico, con el ámbito exacto, griego. eso, Con el ámbito recibe, púnico, que en la introducción lo dijiste, y estoy totalmente de acuerdo. Ahora que nos sí, dedicamos también mucho a las guerras púnicas, a la Segunda exacto, Guerra Púnica, analizamos algunos de los episodios bélicos, vemos la importancia de la presencia cartaginesa, púnica en nuestro territorio, de la influencia social, bueno, a todos los niveles, sí, sí, arquitectónica, sí, y que debió ser un espacio muy rico de relaciones, esos seguro. momentos previos o de desarrollo incluso de la guerra púnica, de la Segunda Guerra Púnica. Sí, pero bueno, que ante la ausencia de fuentes escritas, cuando la arqueología, la cultura material se analiza en detalle y con un método apropiado, los resultados son magníficos. Yo solo, y una pregunta muy concreta, porque siempre me ha llamado la atención las esculturas femeninas en piedra, ¿no? Tú has puesto alguna, bueno, siempre tenemos en mente la Dama de Baza, o Sí. sea, cómo es la interpretación más actual de estas figuras que sacerdotisa? ¿Cómo veis esto? ¿Cómo ves tú esta cuestión? Bueno, respecto a lo de la metodología, te digo un poco porque es verdad, tienes razón y nos encontramos con muchas limitaciones. A veces usamos una metodología prehistórica, en el sentido Ya, de que trabajamos ámbito exacto. antiguo, ligado a... Pero yo soy del área de prehistoria, que decía, el mundo ibérico está entre la arqueología y la prehistoria cuando hablamos de área académica en España. Hay quienes somos del área de prehistoria, hay quienes somos Sí, del área de arqueología, hay quienes están en historia antigua, quiero decir, exacto, pero sí. totalmente, Es la pero protohistoria, digamos, la la protohistoria. protohistoria, pero es fundamental. La mirada que hacemos al registro desde el punto de vista metodológico es muy prehistórica, ¿no? Y para nosotros ha sido, sin duda, un salto cualitativo la aplicación de métodos interdisciplinares efectivos y coherentes, con preguntas coherentes al registro, no por el hecho de hacer Claro, aquí, claro. porque a veces hay cosas que no funcionan. Nosotros tenemos nuestra metodología bien articulada y luego dicen, no, pues este análisis no da nada de resultados. Quiero decir que las preguntas históricas rigen también la aplicación de la metodología interdisciplinar, que es un medio, nunca el fin. Exacto. Pero sí es verdad que nos encontramos en ocasiones, bueno, dificultades y limitaciones y retos que parten de la ausencia de fuentes directas que nos hablen de las cosas que registramos. Luego, con respecto al mundo de la imagen, la iconografía femenina, sobre todo la iconografía monumental, es muy interesante porque es a partir de finales del quinto, principios del cuarto, cuando vemos una eclosión de la imagen femenina en distintas escalas, entre ellas las grandes que se han llamado siempre las grandes damas, que están a veces en contextos funerarios, en otras ocasiones en contextos bueno, en espacios de culto, ¿no? En el caso de la dama en espacios funerarios, sabes que hemos arrastrado durante mucho tiempo una interpretación que las ligaban al ámbito de lo divino. Pero Sí, las recientes interpretaciones de las damas, como la gran dama de Baza, que es un caso maravilloso para entender el papel de la mujer en el mundo ibérico, nos lleva a pensar en la autorrepresentación idealizada de la aristócrata sí, fundadora del linaje en esos momentos. Y vemos cómo la vertiente femenina tiene también esa expresión heroizadora, ¿eh? Porque hablamos de mitología, y yo he hablado mucho de mitología esta tarde enfocada a la imagen masculina, pero existe también una imagen mítica femenina que es la imagen vinculada a lo autóctono, al territorio, también a la comunidad, y las vemos en estas representaciones en el espacio funerario. Y las imágenes femeninas de santuarios como el Cerro de los Santos, que son maravillosas, se interpretan como oferentes, vestidos de gala, vestidos nunciales, a veces hay quien ha interpretado que puedan ser vestidos nunciales, pero ya no tanto como el concepto de sacerdotisa. Tenemos un problema, bueno, un problema, otro reto en el mundo ibérico que es el estudio del sacerdocio, ¿eh? ¿Existe una clase sacerdotal específica o existen personas con funciones sacerdotales en momentos determinados? No está tan claro, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el tema del control del sacrificio animal, vemos en algunos contextos a través de iconografía cómo tanto hombres como mujeres se vinculan al sacrificio sin que existan elementos que determinen que estamos ante una
clase sacerdotal específica. No sé, pero en este caso sí hay una vertiente actual que viene a identificarlas como esas personas que van a los santuarios y realizan y se autorrepresentan o se representa de manera idealizada dentro de los espacios públicos. Pero es un fenómeno fundamentalmente a partir del siglo IV, ¿eh? Antes la imagen femenina es mucho más exclusiva. Muy bien, gracias. Posso, se posso, Sí. vorrei, vabbè, prima di tutto ringraziare la bellissima conferenza che dovrò risentire su YouTube perché è ricchissima, veramente piena di spunti veramente interessanti. Volevo soltanto notare come quelle rappresentazioni del guerriero che ci ha fatto vedere mi ricordano molto gli avori cosiddetti fenici che sono stati trovati nel nord dell'Andalusia. Adesso capisco, adesso mi spiego queste iconografie così diverse rispetto agli avori orientali. Evidentemente si tratta a questo punto, penso, di tecniche sicuramente fenicie, cioè l'idea di incidere pezzi di avorio, però prendendo dal repertorio iconografico e mitologico iberico. Non so se, se ho capito bene, ma mi sembra che in questo modo si spieghi veramente questa differenza rispetto agli lavori orientali. ¿Pero te refieres a las esculturas masculinas del hombre luchando contra las bestias o a qué imagen? Bueno, el tema del combate singular es un tema recurrente en todo el Mediterráneo y en la lucha contra las bestias tiene sin duda una base de influencia múltiple y en Andalucía puede ser perfectamente todo ese espacio de contacto con el ámbito fenicio bueno, que en Jaén estamos en la zona periférica de influencia, pero llegan. Bien es cierto que sí considero que en cierta manera hay una reelaboración propia que es muy característica a la hora de construir esos relatos míticos, que no solo tiene que ver con la simbología del combate singular, sino con los símbolos que se usan para ese combate. Y en este caso, la presencia del lobo como elemento definitorio desde mi punto de vista de la mitología ibérica que trasciende además espacio y tiempo. La imagen del lobo o contra el lobo a veces como protector, el lobo como la antítesis del héroe, la vemos representada en soportes distintos hasta épocas muy avanzadas. Y yo creo que define de manera muy singular y original rasgos propios de la mitología ibera. Grazie. A lei. So che Paola voleva Sì, fare posso una domanda, si era intervenire. presentata prima. Allora, mi unisco al coro di complimenti, ma davvero la relazione è interessantissima, molto chiara, la capacità di rendere chiaro un argomento estremamente sfuggente e poi mi ha colpito, ho preso molti appunti perché è riuscita a trovare le parole giuste, semplici, per riuscire a definire in modo efficace dei concetti che sono astratti e che sono molto complessi, molto interessante, grazie. E tra l'altro ho trovato, io sono archeologa dell'Università di Bari e ho trovato molto, mi occupo di archeologia italica, insomma del periodo preromano, e ho trovato almeno a livello concettuale moltissime similitudini e quindi di conseguenza anche per me stessa proprio molti spunti di riflessione per i miei studi. E, mi veniva in mente nella dualità fra la ritualità collettiva e la ritualità privata, anche, diciamo, almeno questo viene fuori dai miei studi, una terza possibilità, forse non detta per ragioni di brevità, e di una ritualità che io ho definito, io non solo io per la verità, ho definito di quartiere, cioè legata ad una comunità, cioè comunque
comunque comunità, quindi al di fuori dell'ambito strettamente domestico, però una comunità che non comprende tutta la città, diciamo, cioè quindi non una comunità complessiva, ma legata a un quartiere, appunto, cioè quindi ad una parte insomma, della città, dell'insediamento. Ora, a parte queste osservazioni, una domanda volevo farle, cioè questo nuovo approccio metodologico allo studio di questa materialità del rito, che è una frase sua che mi è piaciuta molto e che ho appuntato. Questo nuovo approccio è stato applicato anche da lei o da altri alla ritualità funeraria, cioè a tutti quei riti che sono intorno al momento della deposizione oppure alla ciclicità e mi piacerebbe molto, vedo che annuisce, se mi potesse consigliare qualcosa da leggere, ora o in un altro momento magari, al proposito, perché mi interessa molto. Grazie. Gracias. Muchas gracias por la apreciación de ese tipo de ritualidad, más de barrios, de cuartieres. La verdad es que no, como referencia, por lo menos en mi análisis, no la he aplicado. Es cierto que nuestro ámbito de estudio se ha ocupado mucho más en los santuarios territoriales, pero ahora Mm. estamos trabajando mucho el ámbito urbano. Y la tendré en cuenta porque es posible que pueda analizarse en determinados contextos. Por lo menos en determinados contextos que creo que sí pueden ser mejor aplicados en la zona levantina y en áreas donde, bueno, autores como Jaime Vives o Ignacio Grau defienden modelos heterárquicos, donde es más fácil ver esos segmentos de las comunidades. En Sì. nuestro territorio con modelos clientelares, gentilicios muy jerarquizados, tenemos más dificultad, pero lo tendré en cuenta como punto de referencia. Muchas gracias. Ah, Respecto al ámbito funerario, sí, mm. es verdad que nos encontramos con situaciones muy similares a los santuarios, grandes necrópolis que se excavaron en época muy antigua, donde a veces se hicieron desaparecer incluso los restos de las cremaciones, porque en esa época, en los años 60, 70, no interesaba o no había, bueno, hay que contextualizar también las cosas, pero en la actualidad sí, hay muchos estudios que analizan desde el contexto funerario el análisis diverso. Por supuesto, si tenemos restos de las piras funerarias, estudios paleoambientales que nos ayuden a entender esas estructuras funerarias, los análisis de los ajuares, estudios arqueastronómicos aplicados al mundo funerario, que está dando resultados maravillosos en algunas necrópolis o estructuras singulares, como por ejemplo la Cámara de Toya o la necrópolis de Tutuji. Estudios microestratigráficos que nos ayudan a entender posibles reformas estructurales o usos en momentos acotados de tiempo de estructuras funerarias. Sí hay muchas novedades y si me deja luego el mail o me lo hacéis llegar, te puedo mandar alguna bibliografía de referencia. En definitiva, yo creo también para el ámbito urbano, todo este método interdisciplinar, intentando no dejar registro fuera, en el que tenga un peso importante registros olvidados. Yo, por ejemplo, hacemos excavaciones y recogemos una cantidad de litros de tierra enorme, porque es lo que nos permite estudiar a nivel de microrestos vegetales, por ejemplo, con la incorporación ahora de fitolitos. El estudio, por ejemplo, del santuario del Aza del Rayo, hemos podido reconstruir la laguna que se desecó en el siglo X a través de este tipo de estudios. Hemos hecho cronología, o sea, dataciones por termoluminiscencia que nos dice bueno, que es un humedal extinto desde el siglo X, ¿eh? Pero que para el siglo III funcionaba. Los fitolitos, los microrestos vegetales, porque en ese contexto no se conservaban semillas ni carbones, nos han permitido reconstruir especies de palmáceas presentes en torno al humedal. Los análisis microestratigráficos que hace un compañero nuestro maravilloso del instituto nos ha permitido definir que se trata de un humedal que se desecaba temporalmente, que tenía periodos con agua y periodos sin agua. Quiero Molto decir, es interessante. tan maravilloso poder articular esos discursos
de hitos en el paisaje desaparecidos hace siglos a través de técnicas combinadas con preguntas concretas bien orientadas que están dando unos resultados maravillosos en todos los ámbitos, también en el funerario, también en el funerario. Y en el ámbito urbano, el estudio, por ejemplo, hemos hecho un estudio sistemático de un horno de pan, en mapas de temperatura. Sabemos qué temperatura alcanzó dependiendo del espacio donde estamos del horno, qué combustible se usó, qué se cocinó, la presencia de cereales, quiero decir, es fundamental ya esta mirada para el registro arqueológico y sobre todo en contextos como los que trabajamos nosotros. Grazie. Gracias, Ley. Luego, si me deja el mail, te hago llegar alguna referencia bibliográfica. Magari, magari. Eh, Allora, io avrei una domanda, ne avrei molte. Ho apprezzato molto questo approccio, diciamo, integrale anch'io, dalla mia parte linguistica, diciamo, auspico un approccio integrale al contesto, che ho visto hai specificato anche con le varie tecniche e tecnologie e strumenti disciplinari diversi, quindi assolutamente d'accordo. E molto interessante anche l'aspetto della, quello che io chiamo di geosemiotica, perché si riferisce ad un'indagine linguistica, cioè al significato che i segni hanno nello spazio, che hai messo bene in evidenza, e la questione fenomenologica, cioè chiedersi qual è l'esperienza che fa la persona nell'atto di un culto che è in movimento. Quindi ho parlato della grotta la scorsa settimana a Cambridge e ho parlato di questi aspetti. Tra l'altro, secondo me ci dovremmo ritrovare proprio per parlare di grotte, perché l'aspetto, per esempio, dell'illuminazione della grotta Totalmente. da parte del sole è una cosa interessante. Noi abbiamo Grotta Poesia in Puglia Mm, e che era accessibile soltanto dal mare, ma mm, sicuramente in un momento della giornata doveva essere penetrata dal sole, pensiamo. Cioè, questo è il tema. A parte che c'era un tunnel, però il tunnel avrà comunque concesso una maggiore irradiazione in certi momenti della giornata. Una domanda veloce, perché siamo già abbastanza avanti, su due aspetti di dualità, perché mi interessano gli aspetti di dualità nelle religioni arcaiche, a volte contrapposti invece a situazioni triadiche o diciamo, di divisione ternaria. E ho trovato sia nella fibula di Braganza, meravigliosa, bellissima, che non conoscevo, ho trovato questo aspetto del doppio lupo, sì. cioè no, delle due teste di lupo, e poi nell'altro, nella patera, c'è questo personaggio che emerge dal lupo, creando in qualche modo una dualità, cioè dal lupo emerge il personaggio maschile e non è un caso, secondo me, che ai lati ci sono due serpenti. Mm, Allora, la mia idea è che questo tipo di dualismo si possa applicare e rifletta anche una situazione societaria, cioè della società, abbastanza improntata sul numero due. Quindi sono piccole comunità, quella di Remo e Romolo a Roma, insomma, o ci sono, diciamo, in alcuni passaggi della storia, soprattutto della preistoria o protostoria, situazioni improntate, società improntate sul numero due. Mi chiedevo se questa era una considerazione che poteva essere fatta nel caso di queste società iberiche, cioè se c'è una fase in cui, cioè il 2 deve avere un significato, perché due sí, serpenti? sí, Perché due teste di lupo? Ecco. sí. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. El 2 y a veces el 4. Porque lo vemos, por ejemplo, en aspectos simbólicos del ámbito funerario, el uso de cuatro vasos singulares, cuatro. Es cierto, lo que no he analizado, ni creo que se haya analizado de manera extensa en el mundo ibérico, es el significado de esa simetría dentro de la iconografía
o dentro del contexto religioso. Pero es verdad que en algunos espacios es recurrente. Y la dualidad, en el caso del lobo, el lobo que ataca al héroe, el lobo como antagonista del héroe, pero al mismo tiempo el lobo como animal que controla y define el espacio de lo salvaje, es algo muy habitual en el mundo ibérico, al igual que es muy habitual, sin que sea contradictorio, que ese mismo animal sea el antagonista de la comunidad o del héroe y al mismo tiempo el animal protector de. A veces el lobo es mediador. Por ejemplo, en la pátera de Perotito, ese lobo que devuelve al animal, desde nuestro punto de vista, siguiendo también algunas interpretaciones de Ricardo Olmos, que a mí me parece que Ricardo es la persona que mejor conoce la iconografía ibérica. em, Tiene que ver también con que ese animal es mediador, es el medio por el cual el aristócrata en soledad, este personaje de la élite, llega al más allá. Y eso lo vemos en representaciones maravillosas o en contextos maravillosos como la caja funeraria de Villargordo, que es una caja enorme, descontextualizada por desgracia, que tiene la representación de un lobo que abraza la caja, como ese animal protector y mediador, al mismo tiempo que antagonista del héroe. Esa dualidad, que no es, desde mi punto de vista, contradictoria, es muy habitual también en el mundo ibérico. Pero el estudio del número 2 o 4 yo creo que no ha tenido un recorrido amplio, pero es muy sugerente como propuesta tenerlo en cuenta. Grazie mille. A ti. Non so se c'è qualche altra domanda, che siamo prossimi alle 7. Sí. E ancora molte, molte grazie, veramente soddisfacente seguire quest'ora di lezione e spero che ci siano futuri, insomma, ancora contatti e collaborazioni. Peccato che non avete iscrizioni. Bueno, seguro que tendremos oportunidad de seguir debatiendo. Os seguiré de cerca. Ya he visto algunos de los debates que tenéis colgados en la página web y os seguiré de cerca. Y Paola, me he apuntado tu mail, te haré llegar alguna referencia y simplemente terminar Grazie, grazie. agradeciendo de nuevo la invitación y el interés que puede despertar bueno, un ámbito que durante mucho tiempo ha sido marginal, pero que tiene muchas cosas que ofrecer para no solo el estudio de culto, sino para entender un poquito mejor la complejidad del Mediterráneo en época antigua. Abbiamo molto da imparare dai colleghi spagnoli. È una bella scuola e sta veramente Vero. fiorendo sempre più in modo, quindi complimenti e grazie anche a Cruz per averti proposto, insomma, perché veramente meritava. Bene, grazie mille e ci rivediamo il prossimo mese. Seguro, seguro que nos encontramos. Buen fin de semana. Lo Buon fine mismo. settimana. Arrivederci, buon Ci fine settimana a vediamo. tutti. Buon Ciao. fine settimana. Grazie, ciao, Buon fine ciao. settimana.